Muy buenas tardes y buenas noches para todos quienes están viéndonos a esta hora, cuando son las 5 de la tarde en Chile y Argentina, son las 9 de la noche en España y las 2 de la tarde en México. Quiero agradecerles profundamente a nuestros expositores con grandes obras del mundo del misterio. Vamos a saludar primero a don Francisco Domínguez, Paco, para los amigos, quien está en México. Muchas gracias, Paco, por aceptar la invitación y estar esta noche con nosotros. Un saludo. También a Jorge Ríos desde España. Jorge, muchas gracias. Un joven escritor, pero que tiene mucho trabajo detrás, un camino de muchos años de andanza. A Sergio Sánchez Rodríguez de Chile también, que estamos, a pesar, en dos ciudades distintas, asándonos de calor, por lo menos en Rancagua. Gracias por estar. Y don Luis Alberto Pacheco también de Argentina, quien es parte de esa gran obra literaria, Así fue el legado. Bueno, nosotros queremos empezar este simposio entre libros, simposio porque es una reunión de un tema en común que es la literatura. Y nuestro primer invitado y expositor es Jorge Ríos, quien es autor de un libro muy interesante, 20 puertas hacia el más allá, un estudio de lugares encantados. Esto es una guía de rincones marcados por lo sobrenatural que nos presenta el investigador de lo paranormal, Jorge Ríos. A lo largo de sus páginas vamos a tener acceso a la historia y al misterio que habitan dentro de estos lugares, edificaciones bastante conocidas también, mapas, testimonios, etcétera. Así es que Jorge, nuevamente gracias por estar con nosotros y queremos partir preguntándote cómo nace la inquietud de crear 20 puertas hacia el más allá y qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro. Gracias, ante todo, por haberme invitado a este primer simposio. La idea o el nacimiento de 20 puertas hacia el más allá prácticamente fue improvisado, es decir, no estaba previsto que se hiciera un libro de estas características. Yo publico muchos artículos en la plataforma digital de Informe Insólito y yo iba publicando breves historias de los lugares que yo iba visitando. Y finalmente un día, hablando con el que es ahora mi editor, me dijo, oye, ¿por qué no cogemos todas estas historias y las publicamos o las editamos en un libro? Pero las, digamos, hacemos su contexto más amplio, ¿no? No para un artículo, sino realmente para un capítulo. Exponemos los nombres, las fotografías, las fechas, todo para que aquella persona que quiera visitar estos lugares tenga toda la información, porque 20 puertas hacia el más allá no es, aunque parezca su título, no es un libro de terror. Es decir, aquel que busque una novela para pasar una noche de miedo, este no es su libro. Esto es un libro, es un ensayo, con lo cual, como digo, ya no es una novela, pero está sobre todo enfocado en aquellos que les gusta el mundo de la investigación, pero de la investigación real. Es decir, de aquellas personas que se preocupan en conocer la historia auténtica que hay detrás de dichos lugares, ¿no? Aquí he trabajado muchísimo en lugares emblemáticos de España, muchos son catalogados como los más encantados, pero si vamos a las redes sociales, si vamos a plataformas de descarga, escucharemos siempre lo típico, la leyenda negra. Si alguien falleció, si cuentan que ocurre algo, si cuentan que se ve algo, pero siempre se omite una información en estos sitios y es la historia real, la historia de sus propietarios, quiénes fueron, cómo vivieron, cómo fallecieron, dónde están enterrados, qué descendencia dejaron, qué legado dejaron, por ejemplo, en las poblaciones colindantes a las casas que yo he estado visitando. Y eso prácticamente es lo que vamos a encontrar en 20 puertas hacia el más allá. Una guía para entrar en cada uno de estos 20 lugares y que aquel que lo quiera visitar tenga esta guía en la mano y pueda estar delante de aquella casa y realmente sepa el por qué aquel lugar está allí, quién lo construyó y por qué ha quedado en el estado que está actualmente. Bueno, aquí en el libro se refiere a lugares específicos con historias interesantes. Yo quisiera que tú nos contaras parte de alguna historia que fuera interesante, como todas las del libro, pero que para ti hubiera sido una experiencia particular. Tengo entendido que en el libro hay una muy especial. Sí, ahí de hecho cada una tiene, es como si fuera un hijo propio, cada uno tiene unas características distintas a las demás, con lo cual declinarse por una sería prácticamente imposible, ¿no?
Pero igual que en el libro intentamos darle la última página coordenadas, fechas, incluso un grado, podríamos decirlo, de nivel de encantamiento, para que aquellas personas que les guste pasar más o menos miedo puedan guiarse, sí que hay un lugar en concreto, por las circunstancias que se dieron, por la situación en general, que para mí es el corazón de 20 puertas hacia el más allá. Para eso tenemos que remontarnos a 2 años atrás, cuando un compañero del programa que yo dirijo, Informe Enigma, Daniel Ortega, en uno de estos programas hablando del castillo de Bebelsburg, o más conocido como el Vaticano de la Orden Negra de las SS, me propuso visitar este castillo. Claro, cuando te hace una propuesta de este tipo, pues tú quedas un poco anonadado y crees que esto no es posible, ¿no? Lo quedas ahí como una charla entre amigos. Lo que ocurre es que recibo una notificación a las 2 o 3 semanas diciéndome, por parte de Dani, diciéndome: Jorge, el gobierno alemán ha aceptado que tú y yo vayamos al castillo de las SS, pasemos varias noches en su interior y podamos investigarlo y descubrir realmente qué ocurre dentro de aquel castillo. Y así empezó nuestra historia, así empezó el corazón de 20 puertas hacia el más allá, viajando hasta Alemania con un permiso único, porque no se ha vuelto a dar nada así a nadie de momento, y nosotros teniendo la llave y acceso a todos los rincones de aquel castillo de la Orden Negra. Wow, wow, oh, increíble. O sea, me imagino que ese tipo de autorizaciones no es muy frecuente. No, y además estamos hablando de culturas distintas a la nuestra. Quizás en países como los que vosotros os encontráis son más creyentes que quizás en ciertos fenómenos paranormales, en España también, pero cuando ya hablamos un poquito a Alemania o incluso tiramos para el este, más tirando para Rusia, son culturas en las que esto no está muy bien visto. No es algo que quizás sí que lo creen, porque cuando pudimos entrevistar a las autoridades del castillo, daba la sensación de que sí que habían sufrido algún tipo de fenómeno, habrían visto alguna cosa, pero como que no lo exteriorizan, no lo cuentan. Eso se queda un poco en su ámbito privado, se queda un poquito en su círculo más íntimo y familiar, ¿no? Y de eso se trataba, quizás por eso cedieron. Tenemos documentales de Discovery, de personas que han ido a documentar lo que hicieron los nazis en aquel castillo, que eso sería literatura aparte, porque todo lo que nos están vendiendo prácticamente en la televisión, los documentales, una vez estás allí y hablas con las autoridades y los vecinos, te das cuenta que el 90% es mentira. Pero, como digo, quizás nos dejaron entrar para que nosotros fuéramos los primeros que diéramos la voz y dijéramos: cuidado, que dentro de este castillo no solamente ocurrió hechos trágicos o traumáticos que engloban a la Segunda Guerra Mundial, sino que hay algo más que a día de hoy sigue latente entre sus muros. ¿Alguna experiencia particular que haya ocurrido en ese lugar cuando estuvieron ustedes? Experiencias particulares desde el momento número 1 que tú llegas allí son interminables. Es decir, es un castillo que, ya para empezar, su planta es triangular. Estamos acostumbrados, sobre todo en Europa, a ver castillos de planta cuadrada. Es un lugar Claro. totalmente atípico, pero cuando tú llegas allí, llegas a aquel puente de entrada y ves una foto de aquellos años 1943, 1944, con aquellos soldados de la Alemania Nacional Socialista, ves que no ha cambiado absolutamente nada, ni un árbol ni una piedra. Lo único que diferencia una imagen de la otra es que estás tú y no están ellos. Cuando ya pones un pie dentro, te das cuenta que ya hay algo que está siguiéndote, como si estuviera vigilando constantemente hacia dónde vas. Y ya cuando cae la noche, no es porque la noche tenga una característica distinta que haga que la fenomenología paranormal se manifieste, sino porque como todo queda más en silencio, es más fácil poder llegar a sentir lo que realmente se está moviendo allí. Y cuando mis compañeros, por ejemplo, se iban a acostar, yo deambulaba el castillo en solitario, y os puedo asegurar que cada vez que se cerraba una puerta, la sensación de que había entrado alguien contigo era increíble, era increíble. Y como digo, desde el minuto 1 que nosotros entramos en el castillo, fueron todo anécdotas para poder contar. De hecho, fuimos con uno de los mayores expertos en Reiki del mundo, que es Joan Piquer. Estuvimos en la torre norte del castillo de las SS, donde está una famosa cripta, la famosa sala de los generales, y allí nos hizo una especie de regresión. Cada uno vivió situaciones distintas. De hecho, un compañero sufrió tal carga de energía que acabó hospitalizado 2 días en Alemania. Se perdió totalmente toda la experiencia. O sea, al día siguiente tuvo que ser hospitalizado y controlado constantemente porque estaba a punto de sufrir infartos. Y yo, al salir de aquella regresión, yo me hospedaba en las habitaciones de los mandos del castillo, que estaba en la planta superior. Al entrar dentro y cerrar, automáticamente la temperatura bajó,
las cremalleras y llaves empezaban a moverse de forma violenta, objetos se movían dentro de la habitación hasta tal punto que yo no pude pasar la noche allí. Tuve que desplazarme 2 plantas más abajo y acostarme en una cama colindante a la habitación de un compañero, porque arriba era imposible mover, era imposible dormir. No sabíamos qué había pasado en aquella regresión, pero sin duda habíamos movido mucha energía y de alguna forma el castillo nos estaba diciendo que no éramos bienvenidos. Y esto se repitió constantemente, constantemente. Luego tuvimos muchísimas psicofonías sobre todo en alemán, algo muy significativo, porque la gente tiende a pensar que casi todas las grabaciones son, por ejemplo, en inglés, se llegó a decir en su momento. Y aquí demostramos de que hay una inteligencia detrás de este fenómeno. Es decir, si viajas a un país extranjero, lo lógico es que te contesten en el idioma de aquel país. No tendría lógica que yo preguntara en castellano en Alemania y me respondieran en castellano, ¿no? Entonces, un compañero que sabía hablar alemán preguntaba en alemán y obteníamos respuestas muy claras en alemán. Pero para nosotros, sin duda, la anécdota más impactante fue la última noche que estuvimos allí. Nos desplazamos desde aquel castillo hacia el campo de concentración que había cerca, el campo de Niederhagen, y nos colocamos en el bosque colindante a grabar, un bosque con árboles muy grandes, muy espeso. Era una noche muy fría, comenzaba a llover. Estábamos en medio de una trinchera donde los antiguos soldados practicaban o fusilaban a gente. Y para que la gente que nos esté viendo se haga una idea, la única iluminación que teníamos era la de los focos del coche de alquiler que llevábamos con nosotros. Y ese coche estaba como a 400 metros. Todo lo demás era oscuridad, no había absolutamente nada. Y de repente empezamos a hacer una ronda de preguntas, intentando grabar psicofonías, y nuestro compañero Daniel siempre abría la ronda diciendo hallo, que significa hola en alemán, ¿no? De una forma muy educada. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando él dice hallo, de en medio del bosque, salió una voz gutural diciendo hallo. Y además quedó grabada en nuestros equipos de grabación. Y la escuchamos antes de poder revisar aquellas grabaciones. O sea, imaginaros aquel bosque, aquella lluvia, aquel frío y de repente, de en medio de aquellos árboles, de la profundidad, algo nos estaba hablando. Y aquí la duda, ¿quién nos estaba hablando? ¿Un soldado de aquel ejército? ¿Alguien que había perdido la vida injustamente en aquel campo de concentración? No lo sabemos, pero sea lo que fuere, por aquel bosque, sin duda hay algún tipo de energía que aún se está moviendo. Y eso precisamente lo relatamos también en este libro. Wow, realmente impresionante la experiencia que tuvieron. ¿Qué otros, con qué otra información nos encontramos en este libro? ¿Qué otros lugares que podamos nombrar con historias especiales? Por ejemplo, podríamos desplazarnos a la abadía de San Pere de Rodas, una abadía benedictina, una de las más importantes del mundo, restaurada, y es monumento nacional, y nos permitieron pasar 4 semanas investigando todo lo que ocurría allí, porque ya habían vestigios de que cuando los arqueólogos hace más de 20 años comenzaron las excavaciones, en más de una ocasión tuvieron que abandonar el yacimiento arqueológico porque de aquellos cuerpos de los monjes enterrados emanaba una bruma blanca que los envolvía, una bruma fantasmal, y lo dejaban todo. Era muy difícil terminar aquellas obras. Nosotros fuimos a indagar allí, y allí también ocurrió una anécdota muy curiosa que también relatamos en el libro, y es más, damos un dibujo hecho por nuestra medium de lo que se pudo ver. Y es que para aquella investigación dispusimos de 3 sensitivos distintos que no se conocían entre ellos, que no podían hablar entre ellos, que iban con un cámara distinto, y los 3 tenían que moverse, primero uno por la zona norte, otro por la zona sur, y cuando había terminado el otro iba donde estaba él. Con la única persona que podían tener comunicación era conmigo al final de la jornada y decirme lo que habían visto. Curiosamente, los 3 vieron lo mismo en todos los puntos. Vieron en el campanario cómo se arrojaba un muchacho, se suicidaba, vieron a un monje hacer penitencia en la zona de las bodegas, y vieron a un monje salir de la zona capitular con un pergamino en la mano, andando y diciendo que no le gustaba que le tocaran las cosas. Hasta aquí todo puede parecer anecdótico. Sin embargo, mientras estas sensitivas iban recorriendo el recinto, sin que ellas lo supieran, yo me estaba entrevistando con parte de la dirección de aquella abadía. Y esta directora, como anécdota, me cuenta que hace años tuvo una mujer de la limpieza que se marchó, y que cada vez que entraba en aquella sala capitular a limpiar, venía muy alterada porque, según ella, algo o alguien le movía las cosas de sitio. Es decir, la escoba, por ejemplo, si la ponía a la derecha, se la encontraba a la izquierda. Si ponía una silla a la derecha, se lo encontraba a la izquierda. Y a la vez que la directora se entrevistaba conmigo en un punto distinto de la abadía, los sensitivos estaban viendo en aquella sala capitular cómo un monje vestido de blanco decía que no le gustara que le tocaran las cosas.
Esa anécdota para nosotros fue increíble porque fueron 2 puntos distintos, personas distintas y todas las historias se pudieron enlazar en un mismo lugar. Y además descubrimos una cosa muy interesante, y es que aquel monje vestía de blanco. Los benedictinos siempre vestían de negro. Y aquel monje se identificaba como Onofre y él decía ser de la orden del Císter. Cuando yo supe esto, a posterior, a las semanas siguientes, le pregunté a la dirección si había algún monje de esa orden allí y me dijeron que no tenían constancia. Pero investigando supimos que la orden del Císter había absorbido a los benedictinos porque estos eran muy laicos, eran muy suaves. Entonces supimos que realmente sí que hubo un monje de blanco de la orden del Císter que supervisó a todos los demás. Y toda esta información la pudimos averiguar por esa aparición fantasmal de este monje Onofre, que además al salir de la abadía, bajando la montaña, pudimos ver que había una capilla dedicada a San Onofre, una capilla que no vimos al subir. ¡Wow! Son historias realmente increíbles y con investigación detrás de cada una de ellas. 20 puertas hacia el más allá, un estudio de lugares encantados. ¿Dónde se puede adquirir este libro en la actualidad? ¿Disponible en alguna plataforma online? Aquí tengo, no sé si se verá bien por aquí. Sí, se ve. Aquí está la portada del libro. Se puede adquirir a editorial mismo de Ediciones Bernacchi. Ajá. Se puede encontrar en Amazon, se puede encontrar en muchísimos lugares. Siempre estamos apoyando a que se compre ahora directamente hacia la editorial, porque hay un gran conflicto, ¿no?, entre los distribuidores, las editoriales, y prácticamente dejan sin porcentaje ya ni al escritor ni a la propia editorial, ¿no? Entonces, si la gente quiere adquirirlo, directamente que vayan a la editorial. Y si no, pues la otra manera más fácil hoy en día, que es como San Google ya, es Amazon, ¿no?, que llega a todos los lugares. Sí, así es, sobre todo, bueno, en este minuto para Latinoamérica, Amazon igual se demora su tiempo y claro, hay un tema ahí de logística bastante fuerte. Jorge, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado en este primer simposio, 20 puertas hacia el más allá, un estudio de lugares encantados, se ve un libro sumamente atractivo, yo sé que más de alguien lo va a comprar, por lo menos por acá queremos leerlo y bueno, te deseamos mucha suerte y esperamos en un futuro contar contigo para poder hablar de alguna de tus otras obras. Y para terminar, un pequeñito apunte. El libro, Claro en que sí. algunos capítulos me han acompañado grandes escritores como Daniel Ortega, Ivan Mourin o Jack Fletcher, que tienen muchas obras de misterio a lo largo del mundo muy, muy potentes. Las introducciones de cada capítulo las ha hecho Nieves Guijarro, que es una auténtica artista en poesía y en literatura también. Y todo el libro está ilustrado por una magnífica artista que es Lau Comero. Encontrarán cada casa, cada lugar perfectamente detallado y dibujado a mano alzada por esta gran artista. Me gusta apostar por este libro, por esta editorial, porque a diferencia de las grandes sacan muchos ejemplares, pero no tienen la calidad que ofrece Ediciones Bernacchi. Ediciones Bernacchi, tanto con mi libro como con otros, lo que te ofrece es una auténtica obra de arte para que te perdure siempre, y eso es lo que van a encontrar en 20 puertas hacia el más allá. Gracias por haberme invitado a este primer simposio. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Muy bien, nosotros le agradecemos un interesante libro, la verdad, una obra para leer y por supuesto para conocer también, porque hay un trabajo muy interesante detrás. Vamos a viajar inmediatamente a México porque nos vamos a encontrar con una persona que, bueno, tiene su trayectoria no solamente en el mundo de los libros, sino también en el mundo de la música. Es fundador y pianista del grupo de rock and roll mexicano Los Rebeldes del Rock. Primero en ser escuchado en estaciones de radio en la República Mexicana, en Centro y Suramérica, a partir de 1970, dando pie a que surgieran muchos otros grupos y cantantes en español en este género musical. Su otra actividad profesional es la de periodista e investigador del fenómeno OVNI por más de 30 años, colaborador de la revista Reporte OVNI, expositor en el Congreso Internacional sobre el mismo en 1995 en México, ha participado en varios programas especiales de televisión, como ¿Y usted qué opina?, abordando el tema OVNI, el mundo de lo paranormal y otros. Se ha presentado en múltiples estaciones de radio, comentando sobre temas referentes a lo paranormal, ovnis y extraterrestres. También ha participado como expositor en varias universidades y foros de México,
Por su trayectoria como investigador lo han entrevistado para libros como El OVNI de las Lomas y Testimonios OVNI de Carlos Guzmán. Es coautor de los libros Las profecías del juicio final, Fantasmas, leyendas y realidades, Clonación, El futuro de la humanidad, Relatos verdaderos de fantasmas y otras narraciones extraordinarias, Duendes, gnomos, hadas, troll y otros seres mágicos, Síndrome del contactado por extraterrestre, y autor de Más allá de lo creíble, que es el libro en donde en este momento nosotros vamos a saber mucho más. Es director adjunto del Centro de Investigadores de Fenómenos Extraterrestres Espaciales y Extraordinarios AC y de CIFEAC. Así es que le agradecemos a Francisco Domínguez, Paco, para los amigos, que esté esta noche con nosotros, esta tarde también desde México, y que nos comente. ¿Cómo está, Paco? Pues bien, bien, y sobre todo muy agradecido el que me hayan invitado, digamos, a este simposio, digamos, sobre todo donde toman parte grandes personajes, y pues ojalá yo sea merecedor de ese lugar en este programa, Elizabeth. A tus órdenes. Muchas gracias. Nosotros, al contrario, encantados de tenerlo con nosotros. Cuéntenos, Más allá de lo creíble, un título muy sugerente, un título que nos lleva a pensar que hay historias de todo un poco, y lo llevó a escribir este libro. ¿Por qué sintió la necesidad de hacerlo? Bueno, mira, en realidad este libro que están viendo en pantalla me lo pidió el editor, el señor Raúl, en paz descanse. ¿Y por qué? Porque en realidad a mí lo que siempre me ha interesado es el tener una voz propia, en el sentido de exponer lo que yo pienso, porque en esto de las investigaciones en ocasiones nos referimos a las historias de las historias, y el problema es que en ocasiones a nosotros ya nos llegan las historias muy manoseadas. Entonces yo he tratado en lo que es este libro, Más allá de lo creíble, que sean historias de primera mano, y precisamente una de ellas es, su título es ¿Usted cree que las personas que mueren regresan? Por una razón. Esta fue la experiencia que me platicó de primera mano dos religiosas, la Madre Prudencia y la Madre Pro. Esto a ella les aconteció más o menos sobre el año 1983, cuando a la Madre Prudencia se le pone malita su mamá en Acuitzio, que es un municipio que está en el estado de Michoacán, aquí en la República Mexicana. Y le habla a la Madre Pro y dice, oye, fíjate que se puso mal a mi mamita, y pues voy a ir a ver qué es lo que sucede. Sí, ¿qué es lo que se te ofrece? No, pues a ver si me acompañas. Sí, pues ya le pidieron permiso a la Madre Superiora, les otorgó el permiso. Y ahí van las dos para Cuitio. Curiosamente, en el camino, le dice la Madre Prudencia a la Madre Pro, dice, ¿sabes qué? No sé por qué presiento que mi mamá ya falleció. Allí yo me pongo a pensar una cosa, Elizabeth. Curiosamente, las personas que están a punto de morir o ya murieron, no sé por qué desarrollan ese aspecto telepático que como que le avisan a la persona, al ser querido, qué es lo que va a acontecer. Bueno, eso fue simplemente un comentario. Total, ellas llegaron allí a Cuitzeo como a eso de las 6 de la tarde, y les van informando que en realidad la mamá de la Madre Prudencia había fallecido a las 5 de la mañana. O sea que ya habían transcurrido 13 horas. Hasta aquí, digamos, ¿qué es lo notorio? Lo notorio es de que la señora estaba tendida en la cama, no estaba metida en el féretro.
Entonces la madre Prudencia le dice a su papá, oye, papá, pero ¿por qué mi mamá no está en el féretro? Es que tu mamá no ha fallecido. Papá, pero ¿cómo que no ha fallecido? Si en realidad ya vino un doctor, ya la diagnosticó, ya dijo que ella ya había fallecido. No es correcto que esté fuera del féretro, papá. Pues mi esposa no ha fallecido y no ha fallecido. Total, llegó un momento en que le dice su papá a la madre Prudencia, dice, mira, para no discutir mucho, ve y busca un doctor y a ver qué es lo que nos dice. Pues ya. Ahora sí que la madre Prudencia, yo creo haciendo honor a su nombre, se salió a buscar al doctor, vino el doctor, analizó a la señora, la cuestión de sus signos vitales. Dice, la señora ya falleció. Dice, es más, si gustan de una vez les extiendo la acta de defunción. No, pues ahí sí se quedó sorprendida tanto la hija como el señor y le dice a su papá, dice, ya ves, mi mamá ya falleció. Ah, no, pues el señor siguió con la necia de que no se iba a meter el cuerpo de su esposa al féretro, porque no había fallecido. Ay, Dios. En eso llega un sobrino que es sacerdote, es fraile carmelita de los carmelitas descalzos, y le comenta a la madre Prudencia, dice, oye, fíjate que lo que está sucediendo, ¿qué? Pues resulta que mi papá no quiere que se meta el cuerpo de mi mamá a la cuestión del féretro. ¿Cómo? No, dice, ella ya falleció desde las 5 de la mañana, ya ve la hora que es, y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a oficiar una misa a las 9 de la noche, porque para esto ya habían transcurrido algún tiempo. Y ya después de que yo haya oficiado la misa, entonces amortajamos el cuerpo de mi abuelita y pues ya la metemos a la cuestión del féretro. No, pues hasta lloraron y todo eso, aceptaron. Se ofició la misa, Elizabeth. Amortajaron a la señora. La mueven de la cama para llevarla correcto de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces estaba en que pues terminó la misa, la ceremonia, y pues ellos se abocaron a amortajar el cuerpo de la señora para meterla al féretro. Pues va de vuelta el señor. ¿Saben que mi esposa no ha fallecido? Y no ha fallecido. Oh, y el cuerpo otra vez va a la cama. Estaban discutiendo de eso cuando la madre Prudencia le dice a las personas que estaban acompañando esa noche, digamos, a la señora que había fallecido, y saben que vámonos a cenar. Y le dice al padre Nacho, el carmelita, dice, ¿sabes qué? Habla con mi papá para ver si tú lo puedes convencer ya para meter a mi mamá al féretro, no vayamos hasta tener problemas con salubridad y todo eso, sí, váyanse ustedes a cenar. Aquí viene lo maravilloso y el por qué tomé yo esta historia para mi libro Más allá de lo creíble. De repente una de las sobrinitas llega corriendo a donde estaban cenando, allá en la cocina, como se acostumbra aquí en nuestro México, en estos casos, en algunas partes, sobre todo en provincia, dicen, mi tía no ha fallecido, mi tía no ha fallecido. ¿Qué? Mi tía no ha fallecido, está viva, está viva. Ah, caray. Pues entonces todo el mundo va a donde se encontraba el cuerpo de la señora y la señora estaba sentada, siendo que hacía como 6 años que la señora no se movía para nada, para nada.
y con semejantes ojos. Pues, todos espantados, dice, hasta llegamos, como luego dice uno aquí en algunas partes de nuestra provincia, hasta con el taco en la mano, ¿no? Con la comida en la mano. Dice, y efectivamente estaba mi mamá, la madre Prudencia y la madre Pro, dice, mi tía estaba sentada sin que nadie le hubiera ayudado. Entonces, aquí viene una parte que es muy interesante. Les dice la señora que supuestamente había fallecido y que la habían diagnosticado 2 veces como tal. Dice, ¿saben qué? Sálganse porque yo quiero hablar con la familia. Entonces la madre Pro me dice, yo escuché esto, Paco. Le dice la señora a su esposo, ¿por qué eres egoísta? Le dijo la señora a su esposo. Y él le dice, es que yo sabía que no estabas muerta. Le contesta él, si tú me detuviste en el camino. Enseguida le dice a sus hijos, estoy muy cansada, recorrí un camino muy largo, muy bonito, donde había muchas flores, llegué a un lugar donde había como una luz muy luminosa, era como un túnel y antes de entrar al túnel había como una luz luminosa que atraía, que jalaba como un imán. Pero al llegar a la puerta de ese túnel, alguien me tomó de los pies y no me dejaba ir. Dice que iba muy feliz y contenta, porque estaba acompañada de otras personas que vinieron por ella, que entre ellos estaban sus padres. Cuando ella estaba platicando todo esto, una de sus hijas le dice, ¿sabes qué? Ya no te canses, tranquiliza, ya después nos platicarás al respecto. Pero ella daba la impresión de que quería seguirles platicando y sobre todo llamándoles la atención. Entonces la señora dice, hay 2 personas egoístas, no me dejaron ir a donde yo quería ir. Yo quería llegar a ese lugar porque ya me cansé de vivir. Yo quería irme. Aquí a la señora se le salieron las lágrimas. Yo quería ir a ese lugar, pero estas 2 personas egoístas no me dejaron ir. En ese momento, pues lógico, todos voltearon a ver a quién más, pues al esposo. Y le dice la hija, ¿y quiénes son esas 2 personas? Y ella le dice, no sé. Y la hija le dice, yo creo que fue mi papá, porque él no quería que te pusiéramos en la caja. Y el otro puede ser mi hermano Lucas. Lucas, ¿quién es? Es un personaje que tuvo problemas con la familia y él no estaba en casa. Y cuando entró la señora precisamente en agonía, ella quería ver a Lucas, pero a Lucas jamás lo encontraron, ya ni siquiera en el trabajo. Aquí la hija le dice, ¿sabes qué? Mamá, ya muere tranquila, que nada te detenga. Estamos conformes nosotros. Nosotros vamos a encargarnos de mi papá. Tú no te preocupes. En ese momento la señora se dirigió a su esposo y le dice, eres un egoísta, franciscano, pero egoísta. Franciscano en el aspecto que yo creo participaba en algunas cosas de la orden franciscana como laico, no precisamente como sacerdote porque no lo era. Dice, pero al fin y al cabo eres egoísta. Y después agregó, y quiero y debo de irme a descansar. Y le aclaró a su esposo, tú no has batallado en cama, no sabes lo que es estar enfermo, pero yo quería irme y tú no me dejaste. Cuando terminó de hablar, solo les dijo,
acuéstenme, por favor. Después de esto duró como una hora platicando allí con ellos, todo, con sus nietos, en fin, con todos los parientes, las personas que estaban. Y hubo un momento en que les dijo, ¿saben qué? Les voy a dar la bendición, cosa que se acostumbra entre la religión católica, Después de esto, yo pongo en mi libro como final, qué difícil es aceptar la muerte de nuestros seres queridos, pero el egoísmo nos traiciona en ocasiones y les interrumpimos el disfrute del viaje hacia el más allá y los hacemos que retornen al más acá. Aquí yo me pregunto una cosa, Elizabeth, y a las demás personas que amablemente me están permitiendo comentarles esto. En realidad, ¿a qué horas se van las personas? En el momento que los doctores les diagnostican que ya no tiene signos vitales, que esa persona ya falleció. En realidad, hay alguien que determina el momento final de nosotros. Para los que creemos, ese es Dios. Entonces aquí el peligro es precisamente cuando uno se aferra a los seres queridos, que por alguna razón ellos ya se van a ir y nosotros no los dejamos que disfruten ese viaje. Porque ha de ser una experiencia primorosa. Para los que creemos en un ser, vas a conocer verdaderamente a Dios. ¿Y por qué debe ser así? Porque llega un momento en que la persona se va a crisolar. Y si el Padre, permítanme, digamos, exponerlo así, es luz, ¿nosotros qué somos? Luz. Pero hay tres pasos. Primero es la materia, luego es nuestra alma y al final es el espíritu. No es lo mismo alma que espíritu. El alma es lo que da el aliento, es la vida, pero cuando se acrisola y el alma deja ese cuerpo, se convierte en espíritu. ¿Y ese espíritu a dónde va? A su verdadero lugar, a mi manera de pensar, y yo asumo esta responsabilidad de lo que estoy diciendo, porque no es lo que dicen las demás personas, a la presencia de Dios. Entonces allí es donde esta experiencia para mí fue muy importante, porque esto no nos lo va a poder explicar, digamos, la ciencia. Solamente que el doctor hubiera estado allí, y hace poco acabo de ver en el Facebook precisamente a un doctor que tuvo esta experiencia muy semejante, ese túnel, esa luz, y curiosamente ahora su vida es muy religiosa y muy mística, y él sigue ahora operando. ¿Quién nos puede explicar eso? Por eso me atreví aquí en este modesto libro de su servidor, más allá de lo creíble, incluirla. Ojalá pues sirva de algo para aquellas personas que son incrédulas en el aspecto de las cosas que desconocemos, porque es imposible conocer todo nuestro universo, porque el universo no es la Tierra, el universo es hasta donde no alcanzan a ver nuestros ojos y todo lo que nos rodea. Imposible conocer todo eso. Y la ciencia, en cierta forma, sin que me lo tomen a mal, está limitada, porque la ciencia es para que nos explique nuestro entorno, nuestra dimensión, pero más allá, no puede. Como te dije, para terminar, Elizabeth, alguien me preguntó, oyes, ¿y qué habrá después de la muerte?
Digo, ¿quieres saber? Sí, pues muérete. Entonces, ahí los dejo con eso y de veras, muchísimas gracias, Elizabeth, por haberme permitido el compartir, digamos, este espacio vía internet con todas estas grandes personalidades. Algo que quiero. Muchas gracias Paco por habernos acompañado en este primer simposio. Sin duda, uno de los temas más difíciles de tratar para el ser humano, la muerte, porque representa una pérdida y nadie en la vida le gusta perder, sobre todo cuando son personas que están muy cerca a nosotros, que son parte de uno. Pérdidas en relaciones, pérdidas en diferentes ámbitos, pero cuando es muerte, la muerte es esquivada para hablar aún en la medicina. Es un tema que tiene mucho dolor, por tanto, también nos enfrenta a realidades que nosotros no queremos asumir en un minuto determinado, es decir, ¿por qué yo ahora estoy reclamando la presencia de una persona que se va cuando el tiempo que quizás podía haber invertido más estando con ella no lo hice? Y eso a uno le provoca más dolor y daño porque ya no lo puede remediar. Entonces, también está la parte de, se va totalmente, volverá en algún minuto, lo sentiré. ¿Me permites? Digamos, Pero claro que sí. ojalá yo no caiga en una equivocación, pero las neuronas son para tomar riesgos. Sí. Curiosamente, los seres humanos no somos, ¿cómo te podría decir? Nosotros no somos temporales, nosotros somos eternos. Pero deben existir esos 3 pasos. Es parte de una evolución, de un proyecto que es difícil asimilar y comprender. Pero en realidad, nosotros no somos materia, nosotros somos energía. Y si el Ser Supremo es energía y yo soy hijo de él, pues yo no sé si soy cobre o soy oro o yo no sabría decirles, ¿entiendes? Pero soy energía. Entonces, si mi Padre es eterno, yo voy a ser eterno. Por lo menos es el punto de vista de su servidor y tomando mis riesgos. Muchísimas gracias, Elizabeth, y a todos los demás. Muchísimas gracias, Paco. Un interesante libro de Francisco Domínguez, Más allá de lo creíble, así es que ya saben, hay bastante material disponible en lo que es el mundo del misterio, de diferentes temas asociados en que ustedes pueden sin duda consultar. Y bueno, nos trasladamos a Chile, a mi bello país, bello caluroso país, donde nos encontramos con un gran amigo, profesional, abogado, escritor, Sergio Sánchez Rodríguez, quien ha publicado originalmente en 1999 Pasaporte Omnilandia, en su momento en un mercado editorial bastante reducido, y por supuesto un libro con carácter histórico, con el empleo de una temática sumamente particular, porque no es solamente hablar de ufología, sino que es una obra que ya tiene un poquito más de 20 años, y en donde nos pone a pensar un referente a lo que es y lo que ha pasado por tantos años de ufología. Sergio, queremos agradecerte que nos acompañes esta tarde-noche para muchos, y bueno, preguntarte cómo nace Pasaporte Omnilandia hace ya más de 20 años, que tuvo reedición de lujo, por ahí aniversario, y de qué trata el libro, qué es lo que expone. Y bueno, un saludo a todos en este momento. Buenas tardes y buenas noches. Aquí está el libro. No sé si se alcanza a ver ahí. Pasaporte a Omnilandia fue un libro que se editó, como tú señalabas, primero en 1999.
y que gracias a la intervención de un gran amigo que, como es Diego Zúñiga, que lleva el proyecto editorial Coliseo Sentosa, se pudo hacer una edición aniversario, para el 20º aniversario en el año 2019, y le estoy muy agradecido porque este libro requería una segunda edición, más que nada porque a mí se me pasaron muchos duendes de imprenta o monstruos ya Lovecraftianos en la primera, entonces tenía que corregir esa gran cantidad de ratas que había. Ahora, respecto del fondo, en los años 90, para nadie es un misterio, se produjo un nuevo boom de los ovnis, del interés por los ovnis. Yo soy de los que se formó leyendo, me refiero ufológicamente, leyendo a Antonio Rivera, a M. Michel, a Jacques Vallée, a Michel Carruch. Soy me formé ufológicamente en los años 70, en la segunda mitad. Venía con el impulso de la ufología de esa época. De modo que me encontraba en una atmósfera bastante extraña y enrarecida. Para mí, la onda Roswell, Área 51, todas esas cosas, es una atmósfera extraña, no porque se refiera a alienígenos, sino porque no tiene nada que ver con la ufología en la cual yo me formé. La obsesión por el develar el secreto, ahora sí lo develamos. Las conspiraciones gubernamentales infinitas. Ojo, no es que este tema del ocultamiento no existiera antes, pero nunca, yo podría decir que nunca se había dado esa suerte de obsesión con la prueba material que nos estaban ocultando. Ya el ufólogo ya no era un teórico, sino una especie de detective. Los grandes libros que son tributarios de esta época son libros detectivescos, entre lo periodístico y detectivesco. Entonces, yo me sentía muy incómodo con ese ambiente en general, porque yo estaba desfasado, era de otra época. Es como cuando hoy día me invitan a algún matrimonio, yo ya tengo 55 años, y están bastante buenos en general los matrimonios, pero la música suele ser deplorable, no tengo nada que bailar, digamos. Es algo así. Esa es la sensación que tenía, y es por eso que me propuse escribir un libro tratando de conectar un poco con el espíritu perdido. Y ¿qué pasó? Que yo me sentía bastante lejano a la hipótesis extraterrestre. De hecho, este libro tiene una punta polémica con la hipótesis extraterrestre que a mí me parece un poco exagerada hoy. Y luego voy a explicar por qué. Pero se justificaba más que nada por esa época. Yo, más que reaccionar contra la hipótesis extraterrestre en cuanto tal, que me sigue pareciendo, aunque no me adhiera a ella, me sigue pareciendo una perspectiva racionalmente legítima. Pero yo reaccionaba más bien a cómo se concebía la hipótesis extraterrestre en el debate que me rodeaba en ese momento. Yo veía en los medios una expresión clarísima de esto que estoy diciendo, es la famosa autopsia, entre comillas, de 1995. Entonces, yo me adscribía a la ufología parafísica, me adscribía a la paraufología en ese momento, pero con algunas particularidades que intenté explicar en este libro. Sucede que a raíz de la lectura del libro Entre ufólogos, creyentes y contactados de Ignacio Cabria, entendí que había una forma de enfocar el tema OVNI desde más allá de la gran discusión abstracta del desarrollo concreto de la ufología en
por ejemplo, en un país determinado como España, que es el libro de Ignacio Cabria, pero que da una serie de lecciones que son universales. Eso me hizo entrar en conexión con lo que podríamos denominar la hipótesis psicosocial sobre el tema OVNI, algo que se pone en contacto con algunos desarrollos de las ciencias humanas que se han elaborado también a partir de los fenómenos anómalos, entre los cuales están los ovnis. O sea, había una influencia de la hipótesis psicosocial, también mi conocimiento personal de Alejandro Agostinelli influyó cuando pude acceder a un especial que él publicó en 2 entregas, que fue realmente un hito en su momento, dedicado al desarrollo de la hipótesis psicosocial fundamentalmente en Francia, aunque también hay una alusión a lo que se venía haciendo en Italia. Entonces, la nueva ufopatía se llamó ese famoso especial de Alejandro Agostinelli, y me dijo, bueno, aquí hay un aspecto que yo también estaba descuidando, o sea, nótese, estaba como a 2 bandas, en una posición incómoda, mi origen medio paraufológico, y por otro lado, mi apertura creciente hacia la hipótesis psicosocial. También coincidió esto con mi conocimiento de las actividades de un grupo por el cual siento un entrañable cariño, que es el CIFO. Más rato va a estar Pepe Pacheco hablando por el libro CIFO, el legado. Sin duda, influyó bastante en mí, de manera muy poderosa, mi conocimiento de lo que ellos venían haciendo con una revista que aprovecho de mostrar acá, Ufología Racional. Entonces, amigos, sin duda, la gente del CIFO, y que siempre se han manifestado de una manera muy cariñosa hacia mí, y la verdad es que les estoy muy agradecido por todo eso. Entonces, tenía que dar voz a estas pulsiones, a estas inquietudes de la época, a esta disconformidad. Y fue así como surgió la idea de escribir Pasaporte a Omnilandia. Y el objetivo era tender una especie de puente entre la ufología parafísica, por llamarla así, y la hipótesis psicosocial. O sea, no era un libro escéptico, como se ha dicho, era un libro que contenía, sí, reflexiones escépticas, pero no era un libro escéptico, por cuanto seguía sosteniendo la posibilidad, y a veces de manera bastante enfática, de que existiera un fenómeno ovni original, algo desconocido, tras la señal ovni. Una cosa es el estímulo original y otra el ruido de fondo, ¿cierto? El ruido mediático, por ejemplo. Entonces, era por una parte esta propuesta teórica, y por otro lado era una reacción a la hipótesis extraterrestre en su versión más ramplona, la de tuercas y tornillos, que estaba en su mayor auge en ese momento. ¿Qué pasó? Que con posterioridad, no mucho tiempo después, yo evolucioné, o según algunos involucioné, eso lo verá, pero derivé hacia un mayor escepticismo. Entonces yo ya en los primeros años del siglo XXI ya no estaba transmitiendo en esta onda, ya estaba completamente escéptico, pero, ojo, como el tiempo pasa y las cosas cambian, di una especie como de vuelta, y hoy día no me identifico con ese escepticismo de, por ejemplo, el año 2004, en que yo en cierto modo renegaba de Pasaporte. Ahora he vuelto a Pasaporte con una mirada distinta, ni escéptica, ni creyente, ni nada. Yo hoy día soy un agnóstico radical. Todas las hipótesis las considero. No considero que la hipótesis extraterrestre sea absurda, como se señala, sin perjuicio de que yo no me adhiero a ella. Pero como decía el mismo Hynek en una entrevista, sería una locura prescindir de ella o desentenderse completamente de ella. Así es que esa es un poco la historia
teórica del libro, con idas y vueltas, retrocesos, y con este regreso, no diré compungido, pero con algún grado más de humildad en esta segunda edición, la edición aniversario. Sergio, en la edición aniversario tenemos incorporado material adicional o es una reedición íntegra de la original? Mira, en realidad surgió en mí la tentación, y yo lo cuento en el nuevo prefacio, surgió en mí la tentación de reescribir partes y todo, ¿no? Diciendo, vamos a dejarlo tal cual se leyó, además que ya el libro era inencontrable, ¿no? No es que estemos estafando a nadie, simplemente ya el libro no se podía acceder a él. Así es que tal cual se leyó en su momento, pero tiene la novedad que viene con un prólogo de Ignacio Cabria, el gran antropólogo español, que bueno, también influyó en el acervo mío y en esa vuelta de perspectiva de los 90, y en una nueva introducción mía. Eso tiene esos dos aspectos. Y el resto se mantuvo igual, siendo fieles al espíritu del libro. Muy bien. ¿Y podemos escuchar algo a través de ti, algún trocito del libro? Claro, precisamente voy a leer una parte de la nueva introducción, para quizá remachar un poco la idea. Dice, cuando Pasaporte Omnilandia fue publicado a fines de 1999, yo todavía era joven. Pero que no se tome esto como una condescendencia paternalista hacia un libro que hoy, desde mi agnosticismo ufológico radical, no puedo justificar. Me refiero al paternalismo, no al libro. Confieso que surgió en mí en algún momento la tentación de reescribir algunas partes de la obra. Decidí no hacerlo, pues no tenía sentido alterar un texto que era la más fiel expresión de mi pensamiento ufológico de entonces. Por fortuna, nunca pude reescribirlo. Y no me refiero solo a una melancólica y autocomplaciente defensa de lo ya publicado. No. Es por una cuestión teórica, de fondo. Sucede que desde que Pasaporte comenzara a llegar a sus primeros lectores, no hice más que alejarme de su ideario, de sus especulaciones y hasta de sus conclusiones. El libro proponía una postura híbrida que combinaba a partes iguales elementos de la paraufología junto a aquellos que provenían de una corriente crítico-escéptica, la llamada hipótesis psicosocial. Menuda ocurrencia. Solo un crédulo impulsivo, pensé, le podía parecer viable mezclar en el mismo cóctel lo que decían paraufólogos magonianos y neoescépticos psicosociales. Por eso, al cabo de un lustro, ya no suscribía el programa de Pasaporte y en honor a la verdad lo consideraba un simple malabarismo de juventud. Hacia 2004 mi posición se había alejado sustancialmente de él. Sin embargo, mi enfoque actual, a 2 décadas del libro, me ha hecho reencontrarme con sus pretensiones. Tengo muy pocas certezas en el tema OVNI, menos que en 2004. Por lo mismo, hoy no veo el modo de demostrar que estaba equivocado en 1999. Mi, entre comillas, pensamiento débil en lo tocante a OVNIs no da como para conectar la chapucería o la mercadotecnia imperantes, aunque tampoco aporta activos a ninguna cruzada por la razón o la ciencia. Mis pretensiones en el tema han alcanzado un nivel de modestia que a algunos puede parecer exasperante y a otros derechamente oscurantista o pusilánime. Y lo peor es que eso ya ni me preocupa. Hasta ahí. Vaya, sugerente, la verdad es que Pasaporte Omnilandia marca una generación de personas.
sobre todo acá en Chile y en el mundo me imagino que también. En este minuto, ¿está disponible Pasaporte Omnilandia en alguna plataforma para poder ser comprado? Sí, bueno, se puede acceder al libro fácilmente por lulu.com. Ujú. Hay una sección especial de la editorial Coliseo Sentosa y por supuesto en Amazon, eh, sin ningún problema. Así es que incluso también en Mercado Libre, también en Mercado Libre se puede encontrar el libro con facilidad, pero Para ti nunca había como, estado tan disponible. nunca, eso es lo bueno, que esté disponible para que la gente lo pueda conocer. ¿Cómo te sientes tú a más de 20 años del nacimiento de tu hijo literario? Mira, bastante satisfecho, me ha dado bastantes alegrías el libro y me ha permitido conocer gente y sobre todo creo que fue, no quiero exagerar mi importancia en el asunto, pero creo que para algunas personas que lo leyeron fue en algún sentido una forma de defenderse un poco de ese exagerado tono de credulidad ya sin límites, la especulación ya desenfadada y como te digo, concentrada en el platillo volador en su versión más ramplona, toda esa ola enorme que nos golpeó muy fuerte en los 90. Y como te digo, yo me sentía totalmente fuera de lugar, yo era de otra época. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo te sientes con este libro? Eh, Bastante complacido porque pese a todo, pese a que ya no es eh, un libro que esté reaccionando al ambiente que había en ese tiempo, entonces en ciertos aspectos su novedad se ha ido diluyendo. Su novedad, si que alguna vez la tuvo, por supuesto, también eso entre comillas. Eh, pero de todas formas me llegan a veces comentarios y bastante laudatorios, lo cual se agradece siempre. Eh, Así es que también las críticas. Así que me siento bastante conforme por el libro. Sé que se está leyendo de nuevo y eso me complace mucho. Muy bien. Sergio, nosotros queremos agradecerte mucho el que nos hayas acompañado en este primer simposio. Tú eres autor de otros libros. Esperamos en un futuro cercano volver a tenerte con la saga Érase una vez en Omnilandia, que ya va en su tercer tomo. Sé que estás trabajando en el cuarto tomo. Trabajas tú muy rapidito. Y la verdad es que han sido grandes obras. Y como chilenos estamos orgullosos también de poder presentarlas al mundo. Así es que agradecerte la presencia, sé que estás muy ocupado, el que te hayas dado un tiempo a esta hora de la tarde en Chile, poco habitual para participar de estas actividades, para que nos hayas acompañado en el arranque de este proyecto que tiene como objetivo difundir los libros de la línea del misterio o de las líneas poco convencionales, que tiene que ver con temas bastante especiales como la ufología, el misterio, lo paranormal, enseñarles un poco a la gente el material, que sepan que existe, que hay alternativas que se pueden comprar, y por supuesto que conozcan a quienes han producido este hermoso material. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y gracias a todos los que nos siguen. Muy bien. Y bien, a esta hora de la noche tenemos la grata visita de una persona que lleva mucho tiempo en la investigación, una persona que junto a un grupo de amigos decidió emprender un proyecto hace tiempo y transformar no solamente lo que habían vivido y lo que han escrito en una obra que ha tenido muy buenas repercusiones y críticas y que por supuesto también se ha vendido muy bien. Nos referimos a el libro Sí fue el legado y tenemos a don Luis Alberto Pacheco desde Argentina, quien a esta hora nos acompaña, le agradecemos y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, un agradecido por haberme convocado a esto.
y para presentar algo que fue una obra que nos llevó 30 años ponerla en un libro, ¿no? Unos trabajos inéditos, cosas que habíamos hecho en otras revistas, ideas nuevas en este SIFO El Legado, ¿no? Que es un libro que muestra todos nuestros trabajos por más de 10 años, que fueron desde la década de fines de la década del 80 hasta el año 2000, donde el SIFO dio un paso al costado porque ya creía que estaba todo, su paso en la temática OVNI había concluido, ya que había dado todo hasta ese momento, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿quién es Luis Alberto Pacheco? Bueno, Luis Alberto Pacheco es un historiador. No soy profesor, soy historiador porque no me dediqué nunca a la profesión de profesorado. Hice mi carrera universitaria hasta 5º año en la universidad. No la terminé, pero estaba capacitado para dar educación, digamos, en los colegios, pero nunca quise hacer. Por motivos diversos, no terminé la carrera, no pude terminarla, hasta en el último año, ¿no? Bueno, yo en el año 74 recién empecé a dedicarme al tema OVNI, un adolescente, y conformamos allá por el año 77 nuestra primera agrupación con amigos de la secundaria, del colegio secundario nuestro, que conformamos por ese entonces el GIBE, Rosario, con el pensamiento de que el fenómeno OVNI era extraterrestre, por eso el GIBE se denominaba Grupo de Investigación de Vida. En ese camino fuimos trabajando hasta los mediados de los 80, hasta que el grupo decidió que yo siguiera solo, porque veían que yo estaba limitado por el grupo. Y así seguí trabajando con amigos de Rosario, con la gente que después conformaron la Federación Argentina de Entidades Civiles para el Estudio de los OVNI, que fue la FAESE, que reunió a la mayoría de los investigadores del fenómeno OVNI, haciendo congresos diversos, trayendo investigadores de la talla de Heineck, de Rivera, para que tengan una idea. Y ahí llegamos hasta fin del año, fin de los 80, cuando un grupo de amigos, jóvenes, más que amigos jóvenes, que se nos acercaron y dijeron, no pasa nada el tema, ¿por qué no nos juntamos los viejos y los nuevos investigadores o los jóvenes investigadores con los más de experiencia, que éramos justamente en ese entonces, estábamos Néstor Berlanda, Oscar Alemano y yo, y bueno, decidimos juntarnos, llamamos a otros amigos más, que estaban Fabián López, por ejemplo, que había sido conmigo el compañero de GIBE, incorporamos a Juan Acevedo, otro de los grandes pensadores de lo que es el SIFO, y conformamos lo que es el SIFO, que fue el Círculo Investigador del Fenómeno OVNI, que duró hasta la década hasta fin del milenio, hasta el 2000, creando un nuevo pensamiento con respecto a la temática OVNI, diciendo que había que romper las viejas estructuras que ataban a la temática OVNI, que era la idea extraterrestre. De allí partimos. En el año 2000, bueno, el SIFO se separa porque cree que ha concluido su trabajo, y ocurre que a partir del año del 2018-2017 nos enteramos que un amigo de España estaba llevando adelante ideas similares a nosotros, estamos hablando de casi 30 años después, ¿no? Similares a nosotros, que tenían mucho éxito, que era el amigo Caravaca. Ahí decidimos juntarnos, hablamos con Néstor Berlanda, y dijimos, ¿por qué no nos juntamos? No habíamos dejado de ser amigos, sino que habíamos cada uno utilizado un rumbo distinto. Y así que nos juntamos, creamos el SIFO El Legado, y decidimos en un libro unificar nuestro pensamiento a través de lo que habíamos nosotros realizado en la revista Ufología Racional, que era nuestro medio de difusión, a través de los trabajos que habíamos presentado en diferentes congresos de la RAO, por ejemplo, de la Red Argentina de Ufología, que estaba Carlos Ferguson en su momento, y en otros eventos, y de trabajos inéditos que todavía no habían sido publicados.
Esto se llevó a cabo y decidimos entonces confeccionar el SIFO, el legado, Tratado de Mutufología del siglo XX para el siglo XXII, volumen 1, porque a partir de mediados de este año trataremos de sacar el volumen 2 con otras ideas totalmente más avanzadas de lo que habíamos puesto. Ahí tenía una síntesis más o menos de lo que fue mi participación en el tema y la creación del SIFO y el libro. No te escucho. Ahora sí. Muy, Ahora muy sí. interesante. La verdad es que es mucho tiempo, 30 años para hacer un libro. 30 años, me imagino, contenido lleno de historias, vivencias, una serie de situaciones que le dan un gusto particular a SIFO, el legado. Quisiéramos saber, primero, ¿cuál es el objetivo de la creación del libro? ¿Cómo nace esto? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, el objetivo del libro fue, a través de lo que te comenté del amigo Caravaca, que en España había tenido mucho éxito con su pensamiento referido a la temática OVNI en ese momento, y vimos que, bueno, un español está hablando de lo mismo que hablamos nosotros hace 30 años atrás, y fuimos unos incomprendidos en esos 30 años atrás, porque los escépticos nos trataban de místicos y los místicos nos trataban de escépticos. Solo un grupo muy pequeño nos apañó, nos ayudó, se juntaron con nosotros. Y la idea del libro era reflejar todo el trabajo que habíamos hecho, para que dijeran, no, acá hay un grupo que trabajó sobre este tema durante 30 años atrás, y ahora tiene un éxito bárbaro. Y comprobamos que este libro y la aparición nuestra nuevamente nos dio ese reconocimiento que no tuvimos en la mayoría de los investigadores de aquella época, en el tema OVNI, todo así que nos fueron llamando de todos lados para que pudiéramos hablar sobre el libro, ¿no? Especialmente a Juancito Acevedo, a Néstor Berlanda, a Diego Viegas, y a mí, que hemos aparecido en todos lados, habido y por haber, hablando de diferentes temas. Y el libro es como algo que añoramos durante mucho tiempo y no lo pudimos hacer, y de repente nos juntamos y en 6 meses unificamos el libro gracias a la labor maratónica del amigo Fabián López, que fue el compilador, que fue armando todo el libro. Teníamos los trabajos, los fuimos en papel, había que pasar los trabajos en papel nuevamente a la compu para armar el libro, y el libro es una edición nuestra. O sea, incluso invertimos nuestros recursos de dinero para sacar un libro nuestro, un libro que tiene 450, casi 440 hojas, páginas. Wow. Un mamotreto, diríamos, ¿no? Y es que hasta el día de hoy estamos terminando de vender, creo que nos quedan 25 ejemplares, y lo hemos vendido bastante económicamente, bastante económicamente. Y con ese dinero poco que recaudamos, más lo que podamos juntar, vamos a hacer el volumen 2. La idea era entonces reflejar todo nuestro pensamiento en este libro, en nuestros trabajos, lo que nos costó, las investigaciones, todo eso al respecto que pusimos desde luego en este libro, que para nosotros es un orgullo. Me imagino que sí, porque todo proyecto tiene una inversión personal, no solo económico, sino que en tiempo y un esfuerzo, y hay un cariño, es un hijo nuevo. Luis, nos gustaría escucharte, parte del contenido, que compartieras con nosotros parte del contenido del libro, para que aquellos que nos escuchan a través de iVoox y nos están viendo también en vivo y en directo pudieran saber parte del contenido de ese libro y puedan darse una idea por qué SIFO el legado ha tenido tan buena suerte, no solamente buena suerte, sino que porque ha tenido una buena recepción por parte de aquellos que disfrutan investigando, y también por parte de aquellos que gustan de la temática ufológica.
Lo que te voy a leer entonces es el contenido para que tengan una idea de qué tratamos y de qué hablamos. Exactamente. El libro está dividido en partes, en dos partes. En la primera parte, antes de la primera parte, nosotros ponemos una charla inédita que hizo Joseph de Alejaine en el año 1982 con la gente de la federación, los directivos, que eso no estaba en ningún lado, nosotros lo tenemos. Quedó en la FAES, en la federación, y nosotros los publicamos por primera vez en este libro. Y después tenemos la primera parte que se llama Nada es como parece y lo que parece tampoco es. Y tenemos el capítulo 1 que habla exclusivamente de lo que... Este capítulo está dedicado más a lo que es la ufología racional, ¿no? Por ejemplo, la investigación del fenómeno OVNI, análisis a través de su escuela de pensamiento, los interesados, una crítica racional a la ufología romántica, qué realmente los que afirman ver ovnis acerca de la objetividad del conocimiento ufológico, la ufología científica, entre la subjetividad del testimonio y la objetividad del conocimiento, qué es un ufólogo escéptico, la ufología bajo la lupa gestáltica, apuntes para otro enfoque alternativo, qué es la ufología racional data de question, la teoría general de los sistemas, es un trabajo de colaboración del capitán Pericé, y a raíz de eso nosotros hicimos, o Juan Acevedo hizo hipótesis DA en el marco de la teoría general de los sistemas, los ovnis como modelo cuántico, y de los platos voladores remachados a los ovnis cuánticos. Acá lo que queríamos demostrar en este primer capítulo, que nosotros habíamos 3 escuelas de pensamiento: la ufología romántica, que era la primera de los pioneros que hablaba activamente de los fenómenos ovni como extraterrestres; la segunda, que es la ufología científica, ya de la década del 70, la llamamos así porque ahí empiezan a aparecer ya y cuestionar todo lo que es la hipótesis de T, y aparecen los psicosociales, y aparecen los escépticos dentro de lo que es el tema ovni, y la última es la ufología racional, que es lo que planteamos nosotros, ¿no? Después tenemos una segunda parte que esa es otra cosa. Por ejemplo, se llama la segunda parte Locus Amenus Fabulas Viventium, que pusieron. Esto fue Acevedo, Juancito Acevedo. Bueno, Capilla del Monte, Génesis de un mito, historia y leyenda de Capilla del Monte, Capilla del Monte, santuario extraterrestre, crítica obviamente, ¿no? El retorno de los paraísos perdidos, investigación EVI en La Pampa, los casos Tela en Ferreira y la abducción de Pedro Sosa, la luz que de julio brilló en agosto, casos de investigación, el circo continúa, conspiración y paranoia, Victoria, que es la localidad de Entre Ríos, donde nosotros también hacemos parte de crítica al respecto, porque todo lo que se ve allí no es en realidad objetos voladores no identificados, sino que muchas confusiones. Y es Victoria, últimas imágenes del naufragio. Hay una parte 3, que es el espejo de la ufología racional, los ufólogos del siglo XXI, hay una clave en los estados de ampliados de conciencia, Caleuche, la ufología racional, un avatar de la para-ufología revisada. Y por último, la cuarta parte, Escotoma de realidad, que es también que habla de paranoia, el enemigo invisible, la creencia, situaciones límite, la consistencia de lo inconsciente, mea culpa, la hipótesis Calfé, y los Yaku, Runa y los ovnis. Dentro de esto tenemos que destacar que hay 2 colaboraciones que hemos puesto, que la de Sergio Sánchez, a través de sus una crítica que hizo una buena crítica que nos hizo a nosotros en aquella época, y una entrevista inédita de Alejandro Agostinelli que nos hizo a nosotros también por aquella época, que está dentro de lo que nosotros mencionamos acá, ¿no? Bueno, es un libro que, como ves, tiene matices totalmente amplias, diferentes, interesantes para verla. Hay algo clásico, hay algo de investigación, hay algo de elaboración,
O sea, tenés todos los matices para que tengas un libro que te entretenga. Eso es más o menos una síntesis de lo que nosotros te doy del libro, de lo que te puedo decir yo, lo que tiene el contenido, que es muy rico en todo eso. ¿Hay algún trocito de texto que nos pudieras leer y compartir? A ver, tenemos esta parte que habíamos... ¿Consideres tú que es interesante y que representa algo o tiene parte representativa del libro? Y yo tenía una parte que refleja una parte que refleja cosas del libro, que es una especie de síntesis, que dice: pocas veces tenemos la oportunidad de estar frente a un volumen, condenado entre comillas, desde hace 30 años, hacer un antes y un después de una temática tan variada como puede ser la denominada Omnes y el misterio fin. Una obra herética imprescindible, llamada a romper con los establecidos sobre estos temas, ideas que por aquellas épocas ya estaban adelantadas y esperaron el momento oportuno para ver la luz. Un grupo de investigadores que a fines de los 80 y principios de los 90 se preguntaron: ¿qué somos realmente? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la conciencia? Y utilizaron como herramienta para expresar su pensamiento un tema limítrofe como el de los hombres. Tras la idea de pensadores como Jacques Vallée, Terence McKenna, Carl Gustav Jung, Dennis Stilling y otros, compartimos en dos volúmenes, ¿no?, lo que denominamos su legado. La obra nuestra incluye la transcripción de una charla inédita del padre de la ufología, el doctor Joseph Allen Hynek, en su paso por Rosario en 1982, quien en aquellos años mostró los lineamientos que llevarían de una forma a otra a esta obra. Los miembros del CIFO nos relacionamos con las principales mentes de la época, generando un cuerpo de conocimiento sólido y novedoso. Este primer volumen nos adentra a un mundo de pensamiento que atiende al lector, y que pueda alentar contra sus ideas preconcebidas. Luego de leer el legado, tendrá otro ángulo desde el cual poder ver estos temas. Nosotros consideramos que es imprescindible para entender lo que al respecto nos depara el futuro cercano. O sea, este preámbulo, por eso lo leí, es para decirle al lector: lea esto y usted va a romper con todo lo que, con esas ideas que tenía establecidas, se van a caer. Y se van a caer porque no solo estamos diciéndole teorías, hipótesis, sino que hay un trabajo para que usted piense y elabore y diga: esta gente trabaja, piensa. Acá hay psicólogos, acá hay psiquiatras, antropólogos, historiadores, que han trabajado en esto durante tantos años, ¿no? Más allá de las otras colaboraciones de los amigos que no se dedican a estas ciencias sociales, ¿no? Que se dedican también a la parte física, como se han dedicado a la informática, como el amigo Fabián López. O tenemos a nuestro querido amigo Carlitos Matos, que es un bibliotecario, pero es no vidente, pero un cerebro realmente, Carlitos Matos, que ha aportado muchísimo en el conocimiento, y a nuestro querido amigo Jordi, que lo perdimos allá en 2000, pasado el 2000, que falleció, pobrecito Jordi, muy joven, y que fue uno de estos mentores también. Bueno, la verdad es que es un libro que invita a pensar, a cuestionar también y a analizar muchas cosas. En la portada dice un tratado de metaufología para el siglo XXI. ¿Cuál es el concepto de metaufología? ¿Están cuestionando o analizando el método? No, fue una idea que se nos ocurrió a nosotros para ponerle, que va más allá de la ufología común. Lo quisimos poner por ese lado. Claro, exacto, que engloba otra cosa. Pues sí, tratado de metaufología del siglo XX al siglo XXII. Y el otro va a decir del siglo
Del siglo XXI al siglo XXIV, va a decir. Ah, pero qué ambicioso, está bien. Eso es ser, pero real, increíblemente optimista. El segundo libro, Sí. que va a tener otra Yo creo que temática. sí, pienso, y cuando nos enteramos en Chile, que también lo comentamos, el libro sabíamos que tenía que tener una segunda parte, no podía ser solamente una. Ahí habla también acerca de la conciencia, es decir, de lo que generalmente uno puede percibir de acuerdo también a las necesidades propias. ¿Es un libro polémico? ¿Es un libro que abre caminos, abre la posibilidad de plantear un debate, crees tú? No, primero, es un libro abierto, que plantea muchas cosas, y polémico va a ser para los amantes de los dentistas, ¿no? Amantes de dentistas, para los escépticos, porque una cosa es fundamental. Nosotros decimos que el fenómeno ovni existe, que es real, que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, pero que no es extraterrestre, que tiene que ver más con nuestra realidad. Pero cuando hablamos de nuestra realidad, no hablamos de extraterrestres, no hablamos de hermanitos, no hablamos de eso, tiene que ver con otra realidad. Y eso es lo que nosotros aplicamos. Entonces, puede ser polémico para ellos, para los escépticos, para los creyentes, pero el que tenga un poquito de apertura en la mente, y eso lo hemos visto con otra gente, que cuando leyeron el libro, dijeron, oh, yo siempre pensé esto y ustedes me están planteando otra cosa. ¿Por qué? Porque esa gente tenía la mente abierta para escuchar lo que nosotros decíamos. Así que es un libro realmente para leerlo tranquilo. A algunos les resultará muy liviano de leer, a otros, oh, esta parte me parece muy, muy pesada. Pero no es tan pesada. Hay que tener un poco, nosotros también tocamos partes filosóficas como parte de cuando hablamos de ufología racional, no hablamos de racionalismo, nosotros hablamos de materialismo racional que utilizaba Gastón Bachelard. Y esa es una diferenciación que siempre hacemos. Ustedes son racionalistas. No. Partimos de la base del pensamiento de Gastón Bachelard del materialismo racional, que dice que cuando se concibe una idea, no hay que atarse a ella y que lo ideal es seguir avanzando, y si hay que romper esa idea, se vuelve a romper esa idea y se crea algo nuevo. El racionalismo es algo totalmente distinto. Eso quería también aclararlo porque es fundamental, ¿no? Maravilloso. Luis, ¿dónde se puede encontrar el libro? No te escucho. No te escucho. No, A ver. ahí sí. Ahí sí, estaba muy lejos. Muy lejos. ¿Dónde se puede comprar el libro o solamente lo venden ustedes ahí de circulación nacional en Argentina? La única forma de adquirirlo a través internacional es vía, ¿cómo se dice? Que te lo mandemos, no en papel, no en formato papel. Sí. Porque te va a salir muy caro que yo te mande un libro al exterior, porque lo hemos comprobado. Ya. Así que todo el formato que podemos hacerlo es digital. Okay. O sea, te llega a tu lugar, te llega la tapa, te llega todo, y no hay ningún problema. Te lo mandamos de esa forma. La locura, nosotros cuando sacamos el cálculo podía salir un libro mandado. Un ejemplo, alguien me lo pidió de Miami una vez, que era argentino. Cuando le dije lo que salía, que era alrededor de, no sé, creo que $200, $300, algo así. No, eso sí, $100 para acá. No, una cosa de loco. Sí, de todas maneras. Para poder adquirirlo, entonces, vamos a dejar abajo del video la dirección de correo electrónico de aquellos interesados que quieran comprar el libro de manera digital también. Y vamos a colocar tu correo electrónico. ¿Estaría bien? ¿O hay algún correo en particular? Nos quedamos ahí, sí. Ahí está, otra vez. Se me cortó a mí ahora. Ahí estamos.
Para poder comprar el libro de manera digital, ¿hay algún correo electrónico en especial que tengan ustedes o el tuyo? No, pueden comunicarse a mi correo, que es el latpepe@yahoo.com.ar o latpepe@gmail.com, pero lo más fácil que yo le diría al lector, si tiene Facebook, que todos tienen Facebook, es ingresar a la página del CIFO, que es abierta, se llama CIFO El Legado, entra en nuestra página, ahí ven todo lo que ponemos nosotros, todo nuestro trabajo, y se comunican con nosotros. Es mucho más fácil. Una vez que se comunican ahí, nosotros le mandamos un mensaje y vemos cómo lo hacemos. Muy bien, muy bien. Gran libro, CIFO El Legado, un tratado de metafología, una compilación de compañeros, amigos que han investigado durante muchos años, que me imagino que queda muchísimo material todavía para compartir en el segundo tomo, y cómo sabemos si puede haber un tercero también, la saga de CIFO El Legado. Por favor, nada de un libro, sino que varios grandes investigadores y grandes pensadores también. Se agradece el material de este tipo para poder generar conversación y posibilidades en un momento en donde se necesita mucho que la cabeza siga funcionando, pero de una manera un poco más equilibrada, para poder también llevar nuestra vida un poco más calmado dentro del caos que vivimos. ¿Algo más que agregar, Luis? No, simplemente lo que podemos agregar es que el que quiera adquirir el libro no se va a sentir defraudado. Eso, yo creo que no. Y siempre nuestro agradecimiento, a la gente que en un primer momento, en aquella década del 90, nos apoyó. Por ejemplo, Sergio Sánchez fue uno de los primeros que nos apoyó, y en su libro él habló sobre nosotros, a la gente también de acá. Nosotros hicimos, para que tenga una idea, para terminar, en la década del 90, hicimos reuniones que las llamamos Comunitario Ufología Racional. Hicimos 4 reuniones, donde llevamos a los investigadores de toda la línea que quisieran ir. Esto se hizo en Capital Federal, y explicamos nosotros nuestras ideas. Y lo bueno fue que, a pesar de las diferencias, muchos investigadores se sentaban a hablar con nosotros y no nos criticaban en ese sentido, y otros nos apoyaron firmemente, y ese Comunitario Ufología Racional ayudó a divulgar nuestro pensamiento, ¿no? a todos los amigos. Y desde ya siempre nosotros estamos agradecidos a los primeros que nos apoyaron y que nos abrieron las puertas para hablar, como fue primero el que se acercó. Primero fue el capitán Pericé, que fue, para nosotros fue una gran alegría, es un miembro de honor del grupo, que lo tenemos en la revista. Después nos apoyaron con sus congresos Carlito Ferguson, nos apoyó también la gente de Rubén Romano, que se nos acercaba a hablar, Rubén Morales, entre otros, que nos abría las puertas para que habláramos también del tema. Y tuvimos también el honor de tener el apoyo de un antropólogo de la característica de Sarasola, que fue uno de los antropólogos más grandes que tuvo Argentina, y que nos dio su apoyo, y fue también otro miembro de honor del grupo. Y simplemente decir que el agradecimiento a toda esa gente en los 90 que nos apoyó. Wow. Luis, queremos agradecerte tu gentileza de haber aceptado para participar en este primer simposio de Entre Libros, donde buscamos difundir y dar a conocer la gran cantidad de buen material que existe del mundo del misterio, del mundo de la ufología, de diferentes áreas, ámbitos que rodea también al mundo de los no identificados, porque también eso es así, diferentes realidades, ¿por qué no decirlo?, diferentes maneras de poder llegar a algún lugar con alguna noción de algo, pero sobre todo la tremenda falta de conocimiento que hay en la gente
de la cantidad de libros que existen y que son fáciles de adquirir y que la gente ha ido conociendo a través de programas que hemos hecho también con Sergio Sánchez en la Biblioteca Ufológica, en mi programa, y que vamos a empezar mensualmente a invitar a escritores que tengan material para difundir. Así es que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Por supuesto, no será la última. Y dejo los micrófonos para que te despidas e invites a la gente a adquirir el libro. Bueno, no, muchas gracias a vos por esta invitación. Para nosotros, en nombre del grupo, es un honor que yo esté en representación del grupo. Para mí es un honor, y un honor que tengamos la posibilidad de presentar esto, ¿no? Y lo que le dieron los lectores, que no lo defraudaremos con el libro, y que, como dije anteriormente, es muy caro enviar un libro al exterior, y lo que les proponemos nosotros es hacerlo digitalmente, y todo aquel que quiera hacerlo, le proponemos algo fácil. Ingresen a la página del CIFO El Legado, en Facebook, es fácil, CIFO El Legado, nos mandan un mensaje ahí, porque tenemos para recibir un mensaje, diciéndonos que le interesa el libro, recibirlo digitalmente, y ahí le decimos la forma que pueden adquirirlo, la forma como es de abonar, por ejemplo, y que este dinero, como decimos siempre, es para el libro 2, volumen 2. Uno sabe que el único que puede llenarse de dinero con un libro es alguien que haga un bestseller, ¿no? Gente que está dedicado a, claro, por nombrar a alguien, un Juan José Benítez, por nombrar a alguien, ¿no? Que ha vivido de los libros históricamente y sigue viviendo de su primer libro. Ya no necesita hacer más nada. No. Más allá del pensamiento que tenga él. Estoy hablando de la forma que uno puede vivir de ser escritor y vivir de libros, ¿no? Uno sabe cuándo son los que tienen la suerte de llegar a adquirir y ser, como es, miembro de los escritores famosos y que ganen dinero. La mayoría no gana nada. Son pocos los que, exacto, son pocos los que logran obtener. Suerte claro, que tienen suerte que te lo vuelvan otra vez a reeditar, ¿no? Y que la editorial le guste, pues ese es el problema. Este libro, bueno, muchas gracias, Elizabeth. ¿Este libro, Luis, tiene el respaldo de alguna editorial o ustedes son editorial independiente? No, es nuestra editorial. Ah, perfecto. Editorial Centauro. Muy Centauro bien. Ediciones. Es nuestra editorial. Hecho a pulmón. Así como deben ser por las eso cosas. decíamos, claro, por eso decíamos que con esta plata, con nosotros ganamos para invertir en un segundo libro. Muy bien. Nada más que eso. Esa es la pasión por lo que uno hace con mucho cariño. Muchas gracias, Luis. No, muchas gracias a vos y un saludo a todos los oyentes del País Hermano. Muy bien, gracias, buenas noches. Chao.